Y una vez más, buenos días a todos. Estamos en Construcciones CRES, estamos viendo fundaciones con la parte final, ¿no? Estábamos comentando, si hablamos de fundaciones, que existen diferentes tipos de fundaciones. Estos vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Estamos estudiando, hemos visto que aquí hay fundaciones aisladas que están adiostradas, en este caso, con armaduras de acero, pero también puede darse el caso que también tengamos fundaciones que estén aisladas, y aquí tenemos fundaciones combinadas entre hormigón y rollizos. Estos verdes que ustedes ven acá son rollizos en madera. A ver, y le consulto, estimada Alison. Alison a la una, Alison a las dos. Ya. Alison, ¿qué tenemos que era un rollizo? ¿Recuerdas? Eh, sí, eran el tronco de la madera, el tronco, y se ponían uno encima del otro. Ya, en este caso está muy bien tu definición, pero vamos a decir que el rollizo es el tronco de la madera, pero en este caso el rollizo lo vamos a emplear como una fundación. Entonces, es una estructura de madera que viene del tronco, efectivamente. Esta tiene que estar impregnada para que tenga buena resistencia a la humedad, y esta se funda en, vale el término, vale la redundancia, en una fundación de hormigón. Es decir, estamos combinando el hormigón con el rollizo. ¿Cuál es el objetivo? De ir disminuyendo la humedad que se va a transferir hacia la estructura del entramado inferior. Bien, muy bien, Alison. Entonces, como ya tenemos eso definido, ahora estudiaremos estas fundaciones. Aquí ustedes pueden observar otro tipo de fundaciones. En este tipo de fundaciones hay las siguientes características. A ver, ahora sí. Tenemos acá lo siguiente. Acá tenemos, este está casi a nivel del suelo. Se entiende que esta, que es una viga cadena, podría ser simplemente un sobrecimiento. Esta es una estructura completamente de hormigón, ¿no? Y está bien elaborada. Acá vamos a ver cuáles son algunas normativas básicas para este tipo de estructuras. Y tenemos esta otra. Esta en particular está hecha exclusivamente de madera, ¿sí? Esta que estaba aislada tiene su estructura de armadura en hormigón, y esta es la que hemos visto, ¿no es cierto? Había la combinación entre hormigón. El rollizo, ¿qué función va a cumplir? La de elevar, va a elevar la estructura por lo menos unos 40, 50 centímetros por encima del nivel del suelo. Esto para evitar que haya un contacto directo entre las vigas o las soleras inferiores con el suelo. Está elevando 40, 50 centímetros por encima del suelo, y sobre estos rollizos se va a implementar toda la estructura de madera, ¿no? Se pueden trabajar de ambas formas. Ojo, si trabajamos de la manera A, tenemos acá, si trabajamos de la manera A, hay cierto tipo de previsiones, y si trabajamos de la manera B, también hay cierto tipo de procedimiento. Es importante que ustedes entiendan, y es lo que vamos a estudiar en este momento, ¿sí? Ok, vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, esta, la que hemos observado hace un momento atrás, esta que tiene esta formación, miren, combinada porque aquí tenemos la estructura de hormigón. Sobre el hormigón hemos puesto el rollizo, sobre el rollizo ya hemos puesto aquí todo lo que es el entramado en madera, y sobre el entramado hemos puesto ya la solución en madera. Esto es lo que vamos a estudiar. Repito una vez más, cuando hablamos de estructuras de madera, no es conveniente que estas estén al nivel del suelo, dependiendo mucho también cuáles sean las condiciones climáticas del lugar. Si en el lugar la precipitación pluvial es muy alta, es decir, llueve con mucha frecuencia, es conveniente que la estructura de madera esté por encima, a unos 50 centímetros, 50 o 60 centímetros por encima del nivel del suelo. Esto para evitar que la humedad del suelo se impregne a la estructura de madera. Ya, ese como un dato importantísimo. ¿Podría variar esa altura, ingeniero? Sí, podría variar. ¿De qué depende? De las características climatológicas del lugar.
En algunos casos conviene, si es al nivel del suelo hay algún problema, no, ningún problema porque el lugar es seco, no pasa nada. Cuando el lugar es muy húmedo y constantemente existe humedad, ¿podría ser mayor a 100 centímetros? Sí, podría ser, claro que podría ser. Ustedes saben que en ingeniería hay restricciones, pero también existe cierto tipo de, vamos a decir, permisiones en función de las características climatológicas del lugar, ¿no? Ok, veamos entonces esto. Por ejemplo, dice fundaciones con zapatas a distintas profundidades. Vamos a dar lectura a esta partecita, ¿sí? Por favor, si me ayudas con la lectura, estimado Carlita, Carla Calle. Carla Calle a la una. Ahí está. Carla, lectura esta parte, por favor, estimada Carlita. Está bien. En fundaciones con zapatas a distintas profundidades, el ángulo que forma la línea con los bordes continuos de zapatas adyacentes con la horizontal en terrenos aluviales no será mayor que el talud natural y no más de 45 grados. ¿Qué significa eso, estimada Carla? A ver, ¿qué has entendido de esa lecturita? Mm. ¿Entendiste, Alvito? A ver, una vez más yo voy a leer y tú me dices que entendiste. Ya dice, en fundaciones con zapatas, mira, aquí tenemos un nivel de zapata, dos niveles de zapata, tres niveles de zapata, ¿no ve? Dice, a distintas profundidades, el ángulo que forma la línea, este ángulo, mira, la punta de la zapata con esta punta, con esta punta, con esta punta, ¿no? El ángulo que forma la línea que une los bordes contiguos de zapata adyacentes con la horizontal, vamos, esto significa solamente estos bordecitos, ¿no? En terrenos aluviales no será mayor que el talud natural, no más a 45 grados. Carla, ¿tú sabes qué es un terreno aluvial? No. A ver, acá de entre los que están presentes en aula, ¿quién sabe qué es un terreno aluvial? ¿Alguien sabe qué es un terreno aluvial? A ver, vamos a salir todos de la duda. Aquí vamos a poner. Ingeniero, A ver, escucho. Sí, Inge, sí, te escucho, papá, dime. son depósitos fluviales. Ya, bien, nada, bien. Dice, miren, un terreno aluvial es un suelo sedimentario que ha formado a partir de material que ha sido transportado por corrientes de agua. Ah, es decir, que cuando hablamos de estructuras o de casitas que están más o menos, vamos a decir, al borde o en la base, en este caso de cerros y demás, muy posiblemente el terreno que tenemos allá sea un suelo aluvial. Aunque generalmente los suelos aluviales son considerados de origen fluvial, las corrientes de agua que transporta el sedimento pueden provenir también de la lluvia o de las marismas. Es decir, que cuando nosotros tenemos estructuras de suelo que, bueno, vamos a decir, estructuras que están asentadas en el borde, en este caso, de las costas marítimas, en las costas de ríos o en las faldas de los cerros, estos terrenos suelen tener un comportamiento aluvial. A eso se refiere. ¿Ya? Ok. Vamos a volver nosotros a nuestra presentación, ¿cita? Bien. Entonces, en ese tipo de terrenos, ¿qué conviene tener? Que las zapatitas de diferentes niveles no pasen los 45 grados. Aquí miren, aquí tenemos el espárrago ya está introducido ahí, ¿no? Y ha sido encarnado a la solera. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto en suelos, vamos a decir que son relativamente complicados, ¿no? Aquí tenemos terreno aluvial, ¿no ven? Aluvial. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos terrenitos con suelos relativamente estables? Relativamente estables. Entonces, cuando tenemos terreno estable, vamos a decir acá, ¿cuáles son las características? Bueno,
más o menos estas serían las condiciones en dimensiones de las fundaciones. Tenemos acá un emplantillado de más o menos 20 centímetros, una fundación de más o menos 60 centímetros, ¿sí? Y el sobrecimiento, que esto está en función única y exclusivamente de las características del terreno. En este caso, pues vamos a poner una capa de arena, una capa de hormigón, etcétera, ¿no? Esto estamos hablando. Esta es la profundidad mínima de cimientos, ¿no? Con una penetración mínima. Es decir, que esto podría ser 80 centímetros. El plantillado, bueno, el plantillado no va a variar, entre 15 o 20 casi siempre está, ¿no? Pero este podría ser un poco más. ¿De qué depende que sea más, que tenga zapata, etcétera? Depende de las características del terreno y cuánta va a ser la capacidad portante o, en este caso, la cantidad de carga que tiene que transmitir de la estructura hacia el suelo, ¿no? Eso es lo que estamos comentando. Ok. Bien. Teniendo en cuenta esto, vámonos a hablar ahora de aspectos constructivos de fundaciones continuas. Y este es un dato interesante, algo que hemos comentado ya hace algún tiempo. Cuando tengo yo, más o menos este es el planito, miren, de una fundación continua, estas son las características, ¿sí? En el dossier, que ustedes ya lo tienen también ahí en el aula virtual, esto se está observando con claridad. Hay este tipo de ejemplos. Acá en el dibujo A observamos el suelo, ¿no? La excavación que se hizo para el suelo. Hemos hecho la excavación como tal. Y en el dibujo B estamos observando que se le está colocando al suelo. Sobre el suelo se está, antes de colocar la masa de hormigón, se le pone una película aisladora. Esta película aisladora, la película aisladora, o la capa aisladora, generalmente tiende a ser ¿qué? Tiende a ser un geotextil, puede ser un geotextil, también otros lo conocen como un fieltro de 15 libras, al decir de 15 libras estamos hablando del espesor, que tiene que ver con el espesor, ¿sí? ¿Podría ser nylon, estimada Carla, sí o no? ¿Qué crees, Carla? ¿Podría ser nylon, sí o no? Mm, Pienso que tal vez no dije, o estoy mal, porque nylon yo pienso que se puede romper, no sé, con la carga, podría ser, pues tiene que ser un textil especial. Sí, está muy bien. Y sí, pero sin el peor, yo, por si acaso esto, yo lo he aplicado esto. ¿Se puede colocar nylon? Sí, pero tiene que ser un nylon de alto gramaje. Existen, ustedes van a observar, existen películas nylon que son algunas mucho más gruesas que otras. Entonces, podemos utilizar películas nylon si yo he utilizado ambas. Cuando he utilizado el nylon de alto gramaje, una sola capita más que suficiente fue. Y cuando he utilizado un nylon de bajo gramaje, aquellas que solamente al hacer presión o tracción se rompen, le puse 2 o 3 capitas y tuvo una respuesta muy interesante. Es decir, hemos aislado por completo la suciedad incluso del suelo sobre la masa de hormigón y hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Se puede aplicar geotextil, un fieltro de 15 libras o un nylon. Un nylon de alto gramaje o muchas capas de nylon de bajo gramaje. Eso puede aplicarse. Puede aplicarse una u otra, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué más consideramos en este tipo de estructuras? Cuando ya tenemos lista, nosotros ya la excavación, ya hicimos la excavacióncita, aquí tenemos una representación de que tenemos acá la representación, un corte que se le hizo a la fundación, ¿no? Siempre, por favor, miren acá, acá, bueno, lo vamos a desaltar, lo ponemos nomás con un rojito, aquí está. Aquí está el espárrago. El espárrago está ahí, ¿sí? Ahí tiene el espárrago. Entonces, una vez que tenemos ya el espárrago acá, tenemos acá el cimiento, el sobrecimiento. El espárrago siempre sobresale el espárrago. ¿Por qué? Porque es el elemento sobre el cual se va a fijar.
en nuestro caso, la solera inferior que ya está impregnada, esta verdecita, o podríamos también sobre ese espárrago colocar otra estructura de hormigón, una armadura de acero, etcétera. No hay ningún problema, ¿no? Bien. Como esto ustedes ya lo saben, estamos repasando simplemente. Miren, acá tenemos la película aisladora. Tenemos la película aisladora. Sobre esa ya se hizo el vaciado de la masa de hormigón. Un H10 sugería el texto. Obviamente no sabemos que puede variar entre H18, H21, etcétera, H15. Depende de las características de la estructura. Tenemos la película aisladora, la primera. Tenemos acá la masa de hormigón del cimiento. Y para implementar el sobrecimiento ya nosotros armamos la cimbra. Esta estructura que nosotros conocemos en nuestro medio como encofrado, el nombre correcto es cimbra. Estamos cimbrando acá, ¿no? Las cimbras tienen que estar arrastradas. Aquí tenemos nuestra armadura, ¿sí? Y esto es para el control geométrico. Es decir, para que no exista variaciones en toda la estructura, ¿no? La instalación de la armadura para el sobrecimiento en caso del cálculo, así lo indica, ¿no? Bien, entonces ya tenemos en cuenta esas características. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos otro, miren acá, otra vista. Aquí también podemos implementar para el buen control geométrico del sobrecimiento esta estructura, ¿sí? Tenemos la armadurita, aquí obviamente ya está el cimiento, que estamos haciendo para el sobrecimiento, y la idea es que tenga este acabado, ¿no? La capa aisladora, el cimiento, el sobrecimiento con su armadura, y sobre esto ya vamos a implementar otra barrera de, en este caso, una capa aisladora, sobre esto mismo, que lo vamos a poner con verdecito. Podríamos colocar, mira, aquí ya tenemos todo lo que es, aquí. Todo esto es la capa, en este caso puede ser nylon, fieltro, geotextil, etcétera, ¿no ven? Aquí ya tenemos eso. Hemos puesto el cimiento, aquí está, el sobrecimiento, y antes de colocar la solera inferior, aquí le ponemos otra capa aisladora. Hemos considerado y hemos comentado en la anterior clase también que en las estructuras de madera tengo que tomar las previsiones enumeradas, es decir, tengo que ponerle todas las capas aisladoras que sean necesarias. No habría ningún problema que le coloque, mientras más capas aisladoras tenga, la probabilidad de que la madera se humedezca es mucho más baja, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, ya tenemos en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando tenemos fundaciones aisladas? Miren, cuando tenemos fundaciones aisladas, esta es la característica. De inicio, ya sabemos que somos las excavaciones. Aquí tenemos toda nuestro sistemita. Bueno, este es justamente para el replanteo, los caballetes, ¿no? Este es un caballete perimetral que hemos hecho más o menos. Y el caballete, tenemos acá nuestras excavaciones, ¿no? Ya hemos hecho las excavaciones, que parecen más calicatas, pero ya están hechas para nuestras fundaciones aisladas. La otra era continua. Y en cada excavación, nosotros vamos a implementar el emplantillado. El emplantillado dice 170 kilogramos de cemento por metro cúbico. Más o menos, esta es la relación de emplantillado. Esto más o menos estimado, aproximado, está llegando a un H10, H5, ¿no? Recuerden que el decir emplantillado o hormigón pobre no significa que tenga que tener muy baja capacidad portante, aunque el objeto en sí del emplantillado es evitar que la masa de hormigón tenga contacto directamente con el suelo, o que la pasilla, que es la que se va a armar acá, aquí ahora vamos a armar una pasilla, ¿no? Las pasillas que se van a implementar acá eviten tener contacto con el suelo. Esa sería la idea, ¿no? La pasilla que ponemos acá se coloque sobre el emplantillado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si la colocamos directamente sobre el suelo, además de que se va a ensuciar, la armadura se va a humedecer y eso va a provocar problemas de corrosión en la armadura, y es lo que no tenemos que evitar, ¿no? Entonces, ya tenemos la excavación, colocamos el emplantillado, eso es lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Una vez hecha la excavación,
tenemos acá la implementación, ya vamos a llenar con nuestra maceta de hormigón. Ya sabemos que es importante que tenga una capa aisladora. Ponemos nomás acá, vamos a colocar siempre nylon, ¿no ve? En todito colocamos nylon y sobre el nylon vamos a vaciar recién el hormigón. Eso es importante, por favor. ¿Sí? Es mucho mejor. ¿Cuáles son las características mínimas de excavación? Tenemos acá un 40 por 80, ¿no? 40 por 40 por 80. ¿Cuánto es la altura? Aquí dice que es 80 centímetros la altura de esta fundacioncita y la sección 40 por 40. Eso es lo mínimo. Depende mucho cuántos niveles tiene la casita, ¿sí? Y aquí tenemos una idea de las armaduras o las características de las armaduras. Miren, para un hormigón H10, ¿qué significa H10, estimados Ramiro? A ver, voy a ser más específico. Voy a tener que retirar algunos. Carlos Jorge, ¿qué significa H10? Carlos Jorge, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya. Chao, Carlos. Estamos retirándote, no. Parece que estás gastando megas en vano. Ya. ¿A quién? Llevo a Cory, que es H10. 10, 9, 8. Ingeniero, Dime, Parsi, dime, ¿qué es? ¿Qué es un H10? ¿Te ubicas? sería un hormigón débil. Ya, está bien. Mira, para que no te olvides, H10, cuando tú veas H10, H20, H21, H35, H10 significa que tiene 10 megapascales de resistencia mecánica. Eso significa, H10 tiene 10 megapascales. ¿Sí? Tenemos nosotros un H21, que es lo que se utiliza para losas, tiene 21 megapascales de resistencia mecánica. En puentes, H35, ¿qué significa eso, papá? ¿Cuánto es la resistencia mecánica? 35. Megapascales, ¿sí? Está muy bien. Eso significa. Entonces, si tú ya más o menos entiendes, ya conoces una losa, sabes que es una losita, podrías entender sin mucho problema que es baja, ¿no? La capacidad aportante, mira, H10 es bajito, comparado con un H21, H bajito, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la característica. Y para este tipo de hormigoncitos para fundaciones, dice, armaduras de anclaje, cimiento ¿no? aislado, viga de fundación. ¿Cuáles son las características? Ah, ya, la armadura. ¿Qué fides va a utilizar? De 4, FIDE 4, FIDE 10, ¿no? Para la armadura secundaria, FIDE 6, ¿no? Y el emplantillado tiene un espesor de más o menos de 6 a 8 centímetros. ¿Sí? Eso significa 170 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Esos son los FIDES. Los tenemos una vez más para la principal de FIDE 4, FIDE 10. Yo creo que FIDE 10 es lo que más se emplea. Estamos considerando que la capacidad aportante de estructuras es mínima, ¿no? No estamos hablando de una estructura que tiene 3, 4 niveles. Solamente 1 o 2 niveles, nada más. La armadura secundaria, o sea, los estribos, tiene un FIDE 6, que es generalmente lo que nosotros entendemos, ¿no? FIDE 6. Ok. Bien. Listo, entonces, ya tenemos en cuenta. Y sobre ese tipo de estructuras, ya sabemos nosotros que vamos a elaborar esto, ¿no? Tenemos esto, ya tenemos, y aquí hacemos el encadenado para todo lo que va a ser nuestra fundación sobre cimientos, ¿no? Y a nivel del suelo ya tenemos esto. Aquí están las fundaciones, vamos a aclararlo un poquito. Aquí están las fundaciones aisladas, ¿no? Ahí están las aisladas. Y sobre las aisladas hemos implementado las cadenas, ¿para qué? Para hacer todo el encadenado, y tenemos aquí el sobrecimiento, ¿no? Ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, vamos aquí, esto mismo un momentito. Tenemos acá, miren acá, vamos a poner esto con un color azulito o verdecito.
Aquí está. Estas son las fundaciones. Y aquí está, esta es la viga, ¿no? Aquí tenemos los espesores de 2 a 12 centímetros, etcétera, ¿no? Estas son las características. Por favor, estudien bien en el dossier. Esto está claramente explicado también ahí. Recuerden que estamos utilizando como dossier base la norma chilena en maderas, ¿no? Bien. Listo. Vámonos al siguiente. Y acá, una vez que tenemos listo ya el trabajo, ya tenemos el sobrecimiento, tenemos acá el espárrago, algo importante, aquí lo vamos a resaltar esto, 5 centímetros, ya lo ponemos aquí nomás con esto, 5 centímetros mínimo necesita este collito del espárrago, este collito. 5 centímetros necesita este, ¿sí? Y aquí tenemos lo otro. Eso, 5 centímetros, ¿no? ¿Qué más podemos observar acá? Para considerar la solera de montaje, esta solera tiene esta coloración, ¿por qué? Porque ya está impregnada. Recordemos también, lo ponemos acá en celeste, entre la solera y el sobrecimiento hay una capa aisladora, ¿no ve? Ya hemos puesto ahí nylon. Entre la solera de montaje y la solera inferior hay otra capa aisladora, sí, se coloca otra capa aisladora. Tenemos acá la solera inferior y acá esta solera ya hace el trabajo de tener el contacto con el pie derecho, ¿no? Solera de montaje, que es la que va a hacer contacto directo con el sobrecimiento. Solera inferior, que es la que va a formar parte ya del entramado inferior, el entramado horizontal inferior, la del piso. Aquí está dando más o menos una sugerencia de 60 o 6 centímetros, tiene que ver este espacio entre la tuerca, ¿no? Y el perno del espárrago, y aquí ya tenemos el anclaje para el pie derecho, ¿sí? Bien, miren estas características, cuidado por favor, yo voy a hacer siempre énfasis en este cuidado, y esto es lo que va a entrar como preguntas al examen. Recuerden que el examen final es un examen oral, y ahí vamos a estudiar o repasar construcciones 1, construcciones 2 y lo que estamos revisando ahora, ¿sí? Ok, bien. Vámonos entonces a la siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos rollizos? Ah, miren, esta es una fundación aislada, ¿no? Dice, fundación aislada con pilotes rollizos. Igual. En este lugar vamos a hacer la mezcla de hormigón y rollizo. ¿Existe emplantillado? Sí, pero ingeniero, el rollizo no se va a oxidar, pero sí es madera y queremos darle la protección. Entonces, igual evitamos de que tenga un contacto directo con el suelo. ¿Hay emplantillado? Sí, hay emplantillado. Y es más, se recomienda también, lo hemos puesto con rojito acá, que entre el emplantillado y el rollizo que se va a depositar, aquí tenga también una capita de nylon, ¿no? Para proteger al rollizo. Es decir, aquí le vamos a poner una capita de nylon para que el rollizo que esté impregnado también tenga una protección extra para evitar la humedad del emplantillado hacia el rollizo. Algo importante, y es una pregunta que les hice yo al inicio de la clase, ¿qué es el espárrago en madera, en rollizos de madera? Miren, el espárrago de madera son solamente una especie de clavitos que están saliendo del rollizo, ¿sí? Es decir, le colocamos al rollizo una especie de barras de acero y esto va a evitar de que el rollizo se deslice en este sentido, ¿no? Se vaya en este sentido, que se deslice en este lado. El rollizo generalmente tiene características en cuanto a dimensiones de 8 a 10 centímetros, ¿no? No, pero este es de 8 a 10 milímetros. Está hablando esto de la capa protectora, y los espárragos tienen un FIDE de 8, FIDE 8. ¿Sí? Ok. Bien, vámonos al siguiente. ¿Cómo es que se implementan los rollizos? Mucho cuidado en esta partecita, por favor. Esto es para un buen control geométrico. Para un buen control geométrico,
Vamos a borrar un poquito. Tenemos acá un poquito. Para un buen control geométrico, ¿qué es lo que hacemos? Después de hacerse la excavación, vamos a hacer lo siguiente. Miren, y hemos excavado. Después de excavar, ponemos el emplantillado en todos los casos. Ponemos una bolsita nylon que vaya cubriendo, ¿no? Aquí vamos a poner, lo hacemos aquí, pues. El emplantillado que lo vamos a hacer con negro, aquí está. Vamos a ver un poquito. Miramos esto, lo vamos acá. El emplantillado, en todo caso, emplantillado. Sobre el emplantillado le ponemos una pequeña capa aisladora. Sobre eso se asienta el rollizo. Y un dato importante, interesante, es el de tener este adiestramiento. Se coloca un adiestramiento generalmente de 45 grados para garantizar que esté a 90 grados el rollizo. No tiene que estar inclinado, ¿no? A 90 grados. Entonces, para garantizar estos, le pones con ojito, estos 90 grados, acá se hace este trabajo de adiestrar, ¿no? Estamos garantizando que todos van a estar a 90 grados. Para esto estamos adiestrando, vamos a adiestrar, ¿sí? Una vez que hemos hecho el adiestrado, vamos a vaciar la masa de hormigón. Antes de vaciar, una vez más repito, conviene adiestrar todos los rollizos. Adiestrados se hace el vaciado de la masa de hormigón. Y entre rollizo y rollizo, también es importante adiestrar, ¿no? Aquí vamos a ver, se está adiestrando. Mientras más alto es el rollizo para elevar la estructura, el adiestrado tiene que estar hecho con mayor cuidado. ¿Qué es el adiestrado? Bien, vamos a suponer que esta altura tiene más o menos unos 80 centímetros. La altura desde acá a acá va a ser 80, entonces vamos a adiestrar. Acá adiestramos, acá adiestramos. Esto es para darle mayor estabilidad a todo el arma, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando acá. Eso es lo que se ve acá. ¿Sí? Bien, muy bien. Vamos entonces al siguiente. Ya estamos a 4 minutos de terminar la clasecita. ¿Sí? Una vez que tenemos listo el trabajo, miren acá, el rollizo ya está libre, bien emplantillado, ya está listo para soportar la viga principal o el friso, en este caso porque hablamos de friso, y al rollizo se le hace un cortecito, se le corta en U. Aquí vamos a hacer vamos a cortar eso, ¿no? Esta parte del rollizo, el rollizo se le va a cortar una partecita, se le corta así, se le hace un calado en esta parte. Vamos a calar esta partecita, ¿sí? Esta parte se ha calado acá. ¿Para qué se cala? Para que en esa parte se asiente acá la solera. Es decir, acá vamos a sentar la solerita. El friso como tal se sienta acá, ¿no? Aquí está. El friso se va a sentar en esta posición. Y esto nosotros lo vamos a encarnar. Podemos utilizar cualquier tipo de elemento de unión o fijación para implementar acá. Hacemos la unión acá y ya está. ¿Sí? Más o menos este es el trabajo que se realiza con este tipo de estructuras. Aquí está. Estas unioncitas, son estas acá, se ha hecho el calado y tenemos acá el friso como tal. Así es el armado de todo el sistema. Ojo, aquí es importante el control geométrico, hay que tener bien en cuenta las alturas, tienen que ser en todas, tienen que coincidir, tienen que tener un buen calado ambas, en ambas tienen que depositarse a la misma altura, todo a nivel. Eso es importante que se haga, ¿no? Y así tenemos el armado de todas las vigas maestras principales sobre la cual se va a depositar el entramado horizontal de piso. Bien. ¿Qué más podemos observar esto? ¡Eso! ¡Listo! Bien. Creo que ha quedado claro. ¿Aquí alguna duda, pregunta, consulta de esta partecita? La siguiente recomendación, por favor. Nos vamos a ir a la sala de chat. Sala de chat. Listo. Entonces, aquí voy a colocar
Pregunta, algunos por si acaso muy pocos están respondiendo a las preguntas que estoy haciendo y hoy todo estoy considerando, estoy sacando fotocapturas y demás, ¿no? La pregunta para acabar la clase ya, ponemos cuáles son las características de los espárragos en madera. ¿Ya? Esa es una preguntita que estamos haciendo. La segunda pregunta, ¿por qué es necesario adiostrar los rollizos en madera? Listo. Esas dos preguntas, por favor, las contestamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la semana que viene. En la semana me envían, por favor, voy a habilitar en el aula virtual. Las exposiciones tienen que enviarlas para que se revise. La semana que viene ya empiezan exposiciones. La primera exposición que empieza es entramados horizontales y verticales. ¿Alguna pregunta? ¿Están aquí los de entramados? ¿Nadie? Listo, muchachos. Un gusto tenerlos. Iván, ¿los de entramados? Mira, una consulta, no tengo grupo yo. ¿Cómo me pasó a unir uno? Ya, Iván, mira, la semana que viene me haces recuerdo, por favor. ¿Sí? Me haces recuerdo la semana que viene